Buenas tardes, soy su amigo el profesor José Pascual Guzmán de Alba y el tema que vamos a tratar ahora es la segunda sesión de la lengua latina. Vamos a proseguir el tema que estábamos tratando en la primera clase. Considero de mucha importancia mencionar cómo fue la evolución, cómo fue precisamente la evolución y la transformación que fue sufriendo la lengua latina en sus inicios y cómo fue influyendo en él el griego a través de la Magna Grecia. Los monumentos literarios latinos más antiguos pues son los Carmina Saliaria y el Carmen Arvale, así conocidos, eran cantos sagrados que acompañaban las danzas, y las famosas 12 leyes tabularum, las famosas 12 leyes de las tablas, documento muy importante, que entonces ya aparece ahí el espíritu que va a ser después un distintivo de los romanos, espíritu jurídico del que se van a derivar muchas leyes, el famosísimo derecho romano que dio origen a los códigos de leyes de los países modernos, el código napoleónico, etc. De las inscripciones latinas más antiguas, pues hay un poste en el foro grabado en forma de surco de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, que se llama el bustrofedón. Del año 300 al año 100 antes de Cristo es el inicio literario de latín. El primer escritor romano que se considera el más antiguo es Appius Claudius Checus, y nos estamos remontando al año 312 antes de Cristo. Cultivó la prosa. Algunos años más tarde vinieron otros autores como Livio Andrónico, Cneo Nibio, Quinto Enio, Tito Maxio Plauto, Pluvio Terencio, y así podemos ir mencionando Marco Porcio Catón, el famoso censor. Y luego viene después ya de estos autores, ya en el siglo I antes de Cristo, una constelación de escritores en que el latín logra su máxima expresión literaria. Es el siglo de los clásicos latinos, que digamos comienza con Marco Tulio Cicerón, que su vida va del año 106 al año 43 antes de Cristo. Es natural, antes de Cristo se van los años, se menciona primero el mayor y luego el menor porque se van acercando hacia Cristo. Después de Cristo va siendo de menor a mayor, nos vamos retirando de la época en que nació y vivió Cristo en esta tierra. Ahora, otros escritores de la época: Caro, Tito, Lucrecio, Cayo, Valerio, Cátulo, Cayo Julio César, el famoso general, el gran caudillo militar que conquistó las Galias, que produjo la famosa obra de Velo Gálico, de la guerra de las Galias, Salustio, Cornelio, Marco Terencio Varrón. Y aquí debemos de mencionar que se llega a la época de oro latina, con los grandes clásicos Horacio, Virgilio, Propercio, Tíbulo, Ovidio, Tito Livio. Es como la época de oro del latín. Ya nos está llevando a los años del primer siglo ya de la era cristiana. Viene luego un periodo de descenso literario, un periodo decadente, en que los autores latinos mezclan elementos arcaicos con elementos nuevos, etc., como Lucano, Décimo Julio Juvenal, Marco Valerio Marcial, Cornelio Tácito, Suetonio, Fedro, etc. Ahora, pues hablando ya de la estructura gramatical del latín, les decía yo que todos los sustantivos están contenidos dentro de alguna de las 5 declinaciones latinas. Y eso es importante.
Y también les mencionaba en la clase anterior, a manera de introducción, que el sustantivo se enuncia dando el nominativo y el genitivo de singular. Les decía que es fundamental el genitivo de singular, porque de ahí se va a tomar la raíz de la palabra para que podamos declinarla correctamente. Entonces, el distintivo para la primera declinación, su genitivo de singular es en AE, roce. El genitivo de la segunda es en I, domini. Es dominus domini, así se enuncia. El genitivo de singular de la tercera es en is, auris auris. Es una regla infalible. La cuarta declinación, su genitivo de singular va a ser en nus. El sustantivo manus, manus, la mano. Y la quinta declinación va a ser sustantivo en es ei, dies, diei, el día, genitivo en ei. Esto es fundamental y lo vamos a tener siempre presente al declinar una palabra. Normalmente el diccionario, cuando queremos buscar alguna palabra, algún sustantivo que no sepamos y que queramos saber a qué declinación pertenece, vamos a encontrarnos, por ejemplo, con, en el diccionario dice stella, con ST y doble L, se pronuncia como L, stella, -AE, stele. Tal vez no encontremos completo stele, sino stella-AE, stele, primera declinación. Leticia-AE, leticie. Modelo, rosa-AE, roce, primera declinación. Y esto es infalible. Ahora bien, la primera declinación, modelo rosa, roce. Lo declinamos en singular y en plural, con los 6 casos en el orden que hemos estado diciendo, sin alterarlos. El orden que le damos es el siguiente: nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo y ablativo. El nominativo, que sirve para nombrar, caso nominativo, para referirse al sujeto, quien ejecuta una acción, o al que se refiere a una oración, que expresa únicamente el sujeto, cosa, persona, etc., es nominativo. Nominare, sirve para nombrar. Decimos, la rosa es hermosa. ¿Quién? La rosa. Es nominativo. En latín decimos rosa, pulcra est. También es nominativo. Ahora, lo declinamos de esta manera, en singular y en plural, en el orden de los casos que les dije. Nominativo, rosa. Vocativo, rosa. Acusativo, rosam. Genitivo, roce. Dativo, roce. Ablativo, rosa. Plural. Nominativo, roce, con AE. Vocativo, roce. Acusativo, rosas. Genitivo, rosarum. Dativo plural, rosis. Y ablativo plural, rosis. Este es el orden de los casos gramaticales que vamos a conservar, porque vamos a ver su lógica cuando nos refiramos, por ejemplo, a los sustantivos de género neutro, que sus 3 primeros casos son iguales, en singular o en plural, es decir, en el orden que los estamos diciendo: nominativo, vocativo y acusativo. Este es el modelo de la primera declinación. Hay muchísimas palabras que van a pertenecer a esta primera declinación. Digamos, les puedo mencionar pues, a manera de ejemplos, muchos sustantivos que se van a declinar como rosa, roce, todos ellos de la primera declinación. Decimos aqua, aque. Así lo vamos a encontrar en el diccionario. Agua, el agua. Stella, stele, estrella o la estrella. Leticia, leticie, alegría. Esa es la raíz
y el significado del nombre de Leticia, alegría. Herba, herbe, hierba. Spina, spine, espina, con ese P nada más. Umbra, umbre, sombra. De ahí viene umbral. Umbroso, un lugar sombreado. Filia, filie, hija. Puela, puele, niña. Nombres propios: Galia, Galie, Galia, la actual Francia. Amicicia, amicicie, amistad. Fámula, famule, sirvienta. Regina, regine, reina. Bestiola, bestiole, insecto. Formica, formiche, hormiga. Rana, rane, rana. Mensa, mense, mesa. Vía, vie, camino. Chícara, chícade, cigarra. Ménsula, ménsule, mesita. Veamos la característica de muchas palabras en ulusula ulum, que es un diminutivo. La palabra mensa, mense, es mesa. Y ménsula, ménsule, es mesita. Y así sucesivamente. Hay también en la primera declinación, cuyo modelo es rosa, roce, hay algunos nombres también de género masculino que se refieren a oficios, actividades propias de varón, que así se consideraban por lo menos de una manera genérica. Digamos, agrícola, agrícole, agricultor, labrador, nauta, naute, marinero. Auriga, aurille, cochero. Íncola, íncole, habitante. Poeta, poete, poeta. Profeta, profete, profeta. Como ven, son algunos ejemplos de sustantivos de género masculino, pero siguen al modelo rosa-roce de la primera declinación. Esta primera declinación tiene muchas palabras que pertenecen a ella, pero no es complicada porque es un solo modelo el que se da, que es rosa-roce. Y nosotros, al buscar en el diccionario una palabra, si nos da en esa forma que les he estado mencionando, stela-ae, stele, inmediatamente la vamos a identificar y decimos, es un sustantivo femenino de la primera declinación por el genitivo de singular en ae, y entonces lo vamos a poder declinar exactamente conforme al modelo rosa-roce. Entonces cualquier sustantivo lo voy a poder declinar ya conforme a ese modelo. Por decir algo, voy a declinar stella, stele. Tengo a la vista el modelo rosa-roce. Entonces digo stella, stella, stellam, stele, stele, stella. Y el plural, stele, stele, stellas, stellarum, stellis, stellis. Esto nos va a ir llevando a poder luego conformar y a formar ya frases, aplicando correctamente los casos gramaticales y dándole las desinencias propias a cada palabra de acuerdo al modelo rosa-roce, hablando de la primera declinación. Entonces, esto nos va a ir facilitando el conocimiento de la estructura latina, que va a ser fundamental para que más fácilmente lleguemos a dominar la estructura castellana.
nuestro idioma castellano o español, pues en un 80% está configurado, está formado y estructurado conforme al latín. Es nuestra lengua madre. Digamos así, como tal vez las 3/4 partes del idioma está conformado en su estructura por el latín. Y la otra 1/4 parte pues se reparte entre los otros idiomas que tienen un gran influjo o tuvieron un gran influjo en la configuración y conformación del español. Por ejemplo, el griego tiene un buen porcentaje de esa 1/4 parte, por decir, no sé, un 8-10%. Muchas palabras, no solo científicas, sino también de uso común, se derivaron del griego a través del latín o directamente. Otros idiomas también tomaron parte en el influjo de la formación de nuestro idioma español, idiomas antiguos, también el árabe en un gran porcentaje. El árabe dejó muchísimas palabras en nuestro idioma español a lo largo de más de 700 años de presencia árabe en España. Entonces, más de 700, cerca de 800 años. Y otros idiomas, pues desde el cartaginés, el celta, el ibérico, también dejó ahí su impronta y sus señales, pues idiomas antiguos como la presencia de los visigodos en España dejó también un influjo, que eran pueblos que vinieron originariamente de Germania y se establecieron los visigodos en España, y ahí dejaron también una gran huella y un gran influjo en la conformación no solo étnica, sino también lingüística y cultural de España. Tenemos lenguas modernas también influyeron en nuestro idioma, en esa 1/4 parte de la conformación de nuestro idioma. Pues, por ejemplo, las lenguas germánicas, el alemán antiguo y el moderno, el francés, el inglés, todos ellos, el italiano, en muchos campos de la música, del arte, dejaron también su huella y su impronta en nuestro idioma español. Pues esa es, digamos, a grandes rasgos, digamos, lo que viene a formar la primera declinación. E iremos practicando poco a poco en frases, en traducciones, las declinaciones. Hablar de la segunda declinación, les digo, su característica es el genitivo del singular en i. Ahí sí se nos dan varios modelos en la segunda declinación. El diccionario nos va a decir el modelo que se da para los sustantivos masculinos es dominus domini. Su nominativo va a ser en us, su genitivo de singular va a ser en i. Dominus domini significa el Señor. El nominativo decimos dominus en singular, vocativo domine con e, el acusativo singular dominum, el genitivo singular domini, el dativo singular domino y el ablativo singular domino. En plural, siguiendo el mismo orden de los casos, sería domini, nominativo, vocativo domini, acusativo dominos, genitivo plural dominorum, dativo plural dominis, ablativo plural dominis. Si nos fijamos aquí, hay alguna hilación, podemos relacionar los sustantivos de la primera declinación en su genitivo plural, termina en enarum, rosarum, de las rosas. Acá en la segunda declinación el genitivo plural es enorum, de los señores sería dominorum. El dativo y ablativo plural son similares, son semejantes, son en is.
En la primera declinación son respectivamente de rosa es rosis, rosis, y acá en el dativo y ablativo de la segunda declinación son dominis, dominis. Hay cierta similitud, pero al mismo tiempo eso nos ayuda no solo a, digamos, a facilitar su aprendizaje, sino también a diferenciarlos. Ahora bien, ese es el primer modelo que se da para los sustantivos masculinos y femeninos terminados en UCI. Hay sustantivos femeninos que terminan en UCI como dominus domini, simplemente nombres que son en UCI, pero se refieren a nombres de países, ríos, árboles, son de género femenino en latín. Por ejemplo, para decir populus, nos encontramos en el diccionario curiosamente populus populi, decimos pueblo. Pues señores, hay otra palabra ahí mismo en el diccionario latino que dice populus populi, femenino, que significa álamo. Se refiere al árbol, álamo, que en latín es femenino y es populus populi. Pero esto, la práctica nos va a ir diciendo cuando se está tomando como pueblo, como álamo, simplemente en la conformación de la frase, pues el contexto, los adjetivos que acompañan a la palabra, pues nos van indicando de qué significado tiene ahí en este caso populus populi. Ahora bien, se da en la segunda declinación, se da el modelo para sustantivos neutros. El sustantivo neutro que se propone como modelo es templum, templi. Son para sustantivos neutros cuyo nominativo es en num, su genitivo es en i. Templum, templi. Y aquí es donde va a entrar la característica de los neutros que les estoy explicando. Sus tres primeros casos son iguales, pero esos tres primeros casos es en el orden que estamos diciendo: nominativo, vocativo, acusativo. Entonces tenemos templum, 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 templi, templo, templo. En el plural sería templa, 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 templorum, templis, templis, que pues se va a traducir, como sabemos, respectivamente el templo o templo al templo, del templo para el templo, por el templo, en el templo, etcétera, los distintos casos, y así lo mismo en plural. Ahora bien, normalmente en el aprendizaje de latín se nos proponen otros dos modelos de la segunda declinación para sustantivos que van a seguir a ese modelo. Digamos, tenemos por ejemplo el caso de puer, pueri. El diccionario nos va a dar puer, pueri, significa el niño, y nos va a dar su declinación. Simplemente nos va a decir en singulares puer, puer, puerum, pueri, puero, puero. Y el plural pueri, pueri, pueros, puerorum, pueris, pueris. Es la declinación de puer, pueri, niño. Y hay un cuarto modelo de la segunda declinación que también se propone para sustantivos masculinos terminados que siguen a este modelo. Es ayer, agri, el campo. Ayer, agri. Y nos va a dar ayer, ayer, agrum, agri, agro, agro. Agri, agri, agros, agrorum, agris, agris. Y para la siguiente vamos a ir viendo sustantivos que van a seguir a estos cuatro modelos de la segunda declinación. Pues muchas gracias por su atención y aquí le dejamos para seguir con un tema la siguiente vez. Muchas gracias.